por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. En vivo y en directo por nuestro canal de YouTube, Crisol. Desde los controles técnicos, nuestro operador Eduardo Pájaros Fernández, aportando sus conocimientos informáticos Agustín Bérgolo, en la conducción Josiana Fernández Lavie, hoy José Olivera también y Alfredo Rivera. ¿Cómo les va? ¿Cómo te va, Alfredo? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, José? Hola, Alfredo, Vino muy José. bien. Un abrazo grande a Valdir, que también integra el equipo de Totalmente. Bueno, Haciendo Memoria. muy bien, voy en el banco de los suplentes nuevamente. De vacaciones. De vacaciones, muy bien. Bueno, líneas de comunicación para el programa. Para comunicarse con nosotros pueden mandar mensajes al 091-028-578. Repito el número, 091-028-578. Recordamos que solamente se reciben mensajes, no se reciben llamadas a este número. Y para enviarnos un correo a crisolhaciendomemoria@gmail.com, nuestra página crisol.blogspot.com y nuestra sede social que se encuentra en Joaquín Requena 1533 entre Bransen y Ana Monterroso. Que va a estar abierta 2 veces por semana, ¿no? Jueves y viernes de 15 a 18 va a estar abierta para recibir tanto papeletas como para firmar para la derogación de los 135 artículos de la LUC. Exactamente, bueno, también vamos a hablar un poquito más adelante. También hay que recordar que los asociados de Crisol, todo aquel que se asocia o sea asociado, tiene convenios Crisol. ¿Mm? Sí, tiene convenios con SWAT, Caminos, Previsión y Procardias. Por más información pueden comunicarse con Tito López al 2408-4465. Repito, 2408-4465 o al celular 099-408-655. Muy bien. Bueno, la semana pasada hacíamos hincapié a una noticia que había salido sobre el nombramiento del coronel Jorge Ignacio Fernández, que era coronel en el cuartel de Rivera, si no me equivoco. Y Crisol había manifestado su disconformidad sobre esto, ¿no, José? Sí, exactamente, porque le había dado la constancia de fe de vida a un militar represor, ¿verdad? Que creo que fue a Gilberto Vázquez, si no me equivoco. Sí, no, a Mato Amato, exactamente. Mato Nargondo, que además buscado por la justicia uruguaya y procesado también por la justicia italiana. Sí, es verdad. Iba al cuartel a dar su fe de vida para poder seguir cobrando la jubilación. Y el coronel, que estaba al mando de este cuartel, departía amablemente con él cada vez que iba, a sabiendas además de que era un prófugo de la justicia, ¿no? Y que es un reclamo que Crisol lo ha hecho y lo ha manifestado en varios, en el Ministerio de Defensa, a los responsables de derechos humanos del Ministerio de Defensa, de cambiar esto. Incluso se ha hablado con algunos ministros y lo que se ha dicho es que para eso se necesita una ley. Crisol está haciendo gestiones a ver si se puede avanzar en este terreno, porque nada más injusto que criminales de lesa humanidad que son buscados por la justicia, no se presentan a la justicia, sin embargo pueden cobrar sus jubilaciones y tramitar préstamos en el BRO a través de apoderados. Sí, y este coronel que ha obstaculizado, porque es una forma de obstaculizar la justicia, ¿no? Este coronel que estaba al mando fue ascendido a general por el Parlamento. Es grave, ¿no? Es una muy mala señal del Parlamento porque estamos lejos de afirmar la democracia con este tipo de medidas. Es muy grave. Nosotros creo que hay que seguir insistir en gestiones para mostrar la gravedad del asunto, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, tenemos alguna pequeña noticia sobre el tema de los arreglos al memorial del Penal de Libertad, que se deterioró y se cayó una parte, pero que la empresa constructora se va a hacer cargo de la reconstrucción en los próximos meses, ¿verdad, José? Sí. Bueno,
Campaña de firmas contra la LUC. Ya decíamos que en Crisol va a estar abierto 2 veces por semana para recoger firmas, ¿no, Josiana? Para recoger firmas o para que lleves tu papeleta ya firmada también. Se van a estar recepcionando. Vamos a recordar que es de jueves y viernes de 15 a 18 horas. Hay que firmar igual que en la credencial cívica. Hay que firmar igual que en la credencial. Hay que recordar que hay que meter la huella digital. O sea, todos los requisitos como los que ya saben que han firmado en otros plebiscitos es así. Pero recordar un poquito porque la semana pasada hablamos de la ley de urgente consideración y las cosas que plantea. Hablamos la semana pasada con el presidente de FANCAP, ¿no? Sobre lo increíble de que se favorezca a las empresas privadas a través de la supuesta mejora hacia la población, cosa que no va a ser así, evidente, con lo que las estructuras estatales, por ejemplo, con el tema de Antel. O sea que las empresas que compiten con Antel se vea obligada a través de la ley de urgente consideración a entregarle a sus empresas competidoras su infraestructura para que compitan con Antel. Es insólito. Es insólito, totalmente. Sí, es insólito, ¿no? Es como que ponete una oficina, no inviertas nada y bueno, y tenés la ganancia asegurada a expensas de la inversión del pueblo uruguayo, ¿verdad? Bueno, y otros temas más, como por ejemplo las leyes represoras, las intenciones represorias de la ley de urgente consideración, la creación de la Secretaría de Inteligencia del Estado, donde la información solo la podrá obtener el presidente y el Consejo de Ministros, y se excluye increíblemente al Poder Judicial y a los legisladores, ¿sí? Una especie de inteligencia privada prácticamente de la presidencia, exclusivamente de la presidencia de la República. Sobre el tema de la educación, sobre la mercantilización de la educación, la regla fiscal, sobre el tema de la opacidad de la libertad financiera, donde, bueno, en fin, no va a haber los controles que existen hasta ahora, sino que se va a permitir que trabajadores puedan cobrar ya no por a nivel bancario, y por lo tanto no va a haber controles de lo que se paga, lo que no se paga, y si realmente ese trabajador está cobrando lo que tiene que cobrar, por ejemplo, ¿no? Pero de esos temas, un montón, como por ejemplo el artículo 392, que limita enormemente el derecho de huelga, porque solo van a determinar, o sea, la policía ante sí y los patrones ante sí pueden determinar si esa huelga es pacífica o no es pacífica. Es una cosa increíble, o sea, es tremendo, ¿no? Pero en fin, esto sobre la LUC. Recordamos entonces que se juntan firmas en el local de Crisol. Jueves y viernes de 15 a 18 horas. También se pueden llevar los compañeros que viven en el interior, pueden llevar papeletas, se le da una almohadilla y las instrucciones para cómo recolectar la firma. Muy bien. Bueno, tenemos otro temita también, porque ha salido alguna información sobre el Comando Bernays en estos días, ¿verdad, José? Sí, salió una información de Francesca Lessa, vieja conocida de Crisol, que expresó en Info24 la preocupación porque la causa del Comando Bernays quede archivada, ¿no? Que no siga adelante. En realidad es poco y nada lo que se pudo saber sobre esto. Recordemos que era el Comando Bernays, el Comando Bernays surgió en el año 2017, se llama así porque Bernays fue uno de los represores que fue condenado y cuando iba a ser detenido se suicidó. Entonces ellos formaron un comando, mandaron correos vía electrónica amenazando de muerte a 13 personas vinculadas al tema de derechos humanos. Uno de ellos es el que nos visita todos los meses acá, el abogado Pablo Chargonia. También había dos personalidades del exterior, un brasilero y un francés. Y tuvieron otra aparición en las elecciones el año pasado, cuando estuvieron llegando cadenas de mensajes a varias personas amenazando que había que votar a apoyar a la calle Pou y a Manini Ríos porque sabían quién era la persona que estaba recibiendo ese mensaje y iba a tener represalias.
Qué macanudo. Y el que no, muchachos simpáticos. El que no los votaba era considerado traidor. Traidor. Sí. No, increíble. Simpático, Parecía broma cuando llegaban esos mensajes. Eso la justicia no actuó de manera... El abogado de Francesca, que incluso ella estuvo sin venir a Uruguay aconsejada por su abogado por las amenazas de muerte, expresó Leonardo Di César, abogado de ella, que esto genera inseguridad en las personas y desalienta el trabajo que se viene realizando, que quede sin una respuesta clara, sin una investigación que dé certezas a las víctimas, no es lo que pretendemos, expresó. Incluso yo había estado leyendo que no se potencian las causas porque fueron bajo como en distintos momentos, entonces quedan bajo distintos códigos, no quedaron juntas en un mismo archivo, entonces como que quedan ahí, no toman fuerza, como si no fuese lo suficientemente importante ya, ¿no? Pero... Incluso hace 2 años presentaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresando, lamentando la falta de investigación sobre este hecho. Está bien, bueno, cambiando de tema, hubo una declaración pública del Sindicato Médico del Uruguay que dice en su titular: ante la presente situación epidemiológica y la dinámica del incremento del número de nuevos casos de COVID-19 diagnosticados a corto tiempo, el Sindicato Médico propone una serie de medidas, y propone una serie de medidas. Y más allá de esto, porque la semana pasada habíamos estado hablando justamente del tema de que, bueno, la vacuna... Están vacunando a todo el continente ya. Y nosotros estamos mostrando nuestra gran vacuna uruguaya, que es el tapabocas. Y el alcohol en gel. Y deshojamos la margarita, ¿no? Hay 60 países que ya están vacunando. Vieron que hay unas vacunas, no la voy a nombrar, hay una vacuna que necesita 70 grados bajo cero de temperatura. Y parece que alguien, o estaría, no es confirmado esto, negociando para traer aparatos, porque no hay en Uruguay aparatos, o sea, esa vacuna, si es la que va a venir, nos va a salir carísima para poner aparatos que la mantengan a 70 grados de temperatura. El Sindicato Médico del Uruguay, hay que recordar esto, hace ya más de un mes que ha negociado la traída de la vacuna Sputnik, 1,5 millones de vacunas, pero necesita la autorización del gobierno. Sin la autorización del gobierno no se puede, o sea que seguimos deshojando. CAMU, ¿no? Sí, y además es una vacuna que necesita simplemente una heladera común, como la que tenemos en casa, ¿no? O sea que es más barata en un montón de aspectos. Pero bueno, no han abierto tampoco un abanico como otros países que han acordado con varios laboratorios, porque no hay que sembrar dudas sobre la eficacia y el compromiso científico que tienen todos los laboratorios que han elaborado la vacuna, ¿no? Porque si no estaríamos en el horno, ¿no? Empezar a decir, como dicen algo, no, tal vacuna, como viene, bueno, están en la Guerra Fría, manipulada por manos rusas. Bueno, en fin, una payasada. Pero hablando de este tema, ¿por qué no vamos a la columna de Julio Toyo? Porque hace ya... A mí antes me gustaría decir algo. Por favor, adelante. No sé si te acordás que en la emisión pasada estábamos hablando de la suspensión de los juzgados de género. Sí. Bueno, hubo una reunión con Beatriz Argimón y otras legisladoras con la Suprema Corte de Justicia para tratar lo necesario que son estos juzgados y un poco la ironía, ¿no? De que sean justo Beatriz y legisladoras del Partido Nacional cuando justo es en el momento en el que los juzgados se están suspendiendo. Sí, además se ha recordado, hay un gran recorte de presupuesto también en ese aspecto, ¿no? Totalmente. O sea, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a ver qué nos dice Julio Toyo sobre la realidad que estamos viviendo. Adelante. Ahora, en Haciendo Memoria, Julio Toyos. Me preocupaba y mucho que en una audición que convoca temas tan profundos yo venga con asuntos casuísticos. Pero quizás, como dice el poeta, son cosas chicas para el mundo, pero grandes para mí. Porque cuando veo tanta gente sin mascarilla, pienso, ¿seré yo que por mi edad tanto gel de alcohol, tantas lavadas de mano, se vuelven mi cotidiano vivir y enseguida caigo a pensar en las vacunas? Me aterra caer en un pensamiento superficial.
en una frase hecha. Pero ocurre que en la frontera hasta los brasileños se están vacunando. Hemos oído cansadoramente cuánto han denostado y denigrado a nuestros hermanos de Cuaraí, de Santana do Livramento, del Chuy, como si ellos fueran los villanos del avance casi irrefrenable de la pandemia en el Uruguay. Y ahora ellos están vacunados. Se tendrían que cuidarse de nosotros. Acá deshojamos la margarita. ¿La Sputnik? No, porque viene de Rusia, que en el pasado fue la Unión Soviética. ¿Quién sabe si alguna mano comunista manipuló la vacuna en los laboratorios? Y eso porque el tema no lo condujo la ciencia, sino el presidente, y que yo sepa, nunca pasó por la Facultad de Medicina, ni siquiera por la puerta de General Flores. Pero todo en esta república, que la va convirtiendo en republiqueta, pasa por sus omnímodas manos, desde la vacuna hasta la tabla de surf. Y entonces, en esa maraña de tantos laboratorios, acá no quiero entrar ni lo haré en la trenza de las mayorías con millonarias cotizaciones y la guita que va y que viene. Pero sin caer en vulgaridades, ya nos vacunaron con las tarifas, pero se nos dice que a fines de febrero o inicios de marzo podría venir la vacuna. Yo creo, sin tener bases científicas, pero atento a lo que leo y escucho de lo que hace la humanidad, países que vacunan incluso viven tal crisis. ¿Qué nos queda? A nosotros, pequeña comarca al sur de la sacrificada América Latina. Perdónenme que venga con estas variaciones sobre el tema de milonga, pero la salud es la base del pueblo, de los trabajadores. Y bueno, después viene la economía, señores, después viene la economía, salvo que para analizar la salud con criterio economicista se vuelvan más que frívolos. Es antisocial, inhumano, obsceno, cruel. No preciso más adjetivo. Pónganlos ustedes. Fue Julio Toyos en Haciendo Memoria. Bueno, así teníamos la columna de Julio Toyos en Haciendo Memoria, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay, como siempre, muy mordaz y muy oportuno. Solo una corrección. Sí. Que tengo, que se me ocurre que sí fue el presidente de la Facultad de Medicina y tengo recuerdos de que fue muy abucheado por todos los estudiantes adentro. Así bueno. Que ese fue su pasar. Muy bien, ese fue su pasar. O sea que pasó un día. Fue, entró. Y recibió murmullos no aprobatorios. Y no tantos murmullos, y no murmullos. Ah, bueno. Interesante, esa parte no la conocía. Bueno, tenemos alguna otra noticia. Se enteraron que un nuevo director del Banco de República está embargado por una deuda con la DGI de 2018. Me hace acuerdo a un legislador también que está con problemas también. Digo, es algo que hacía muchos años que no veíamos esto, ¿no? Gente que tiene deudas, que tiene problemas con la justicia, que están inhabilitados a ejercer su profesión. De esos también tenemos, también, ¿no? Hay algunas. Unas cosas tremendas. Hacía muchos años, pero está bueno ese recordar, ¿no? Como se llama el programa acá, Haciendo Memoria, está bueno recordar que allá en la década de los 90 pasaban estas cosas, ¿no? Pero bueno, está bueno. Simplemente un comentario al pasar. Y después de la tanda, porque estamos llegando a la tanda, vamos a tener a nuestro invitado de hoy, que no es ni más ni menos que Dawish Uriarte, que ya lo hemos tenido en alguna otra oportunidad, que es abogado, político, profesor universitario y director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. O sea que después de la tanda, entonces, más Haciendo Memoria, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay.
Y así continuamos con Haciendo Memoria, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay, que se emite por CX30, 1130M y por la radio cooperativa.uy. Y además nos están viendo en este momento en vivo y en directo por nuestro canal de YouTube. Desde acá los saludamos por la cámara. Los que no nos ven, bueno, pero de acá los estamos saludando. Y lo anunciamos antes de la tanda. Tenemos como entrevistado especial a Dawish Uriarte, abogado, político, profesor universitario y director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. ¿Cómo anda, Dawish? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Quiero agregar a mi currículum que además soy integrante de Crisol, porque fundamental. Esa es la más importante de todas. Esa es la más importante de todo, ¿eh? Es integrante de Crisol. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, hay muchos temas que desde el punto de vista técnico, jurídico de la Universidad de la República importan. Porque todos están ligados a los derechos humanos. Exactamente. Obviamente hay que tratar de separar un poco lo que son las comisiones políticas o las decisiones políticas que se tomen de lo que son el respeto a las normas jurídicas de garantía en relación a los derechos humanos. Y bueno, sobre esto hay mucho para hablar, ¿no? Ahora me están soportando una información. El tema, no, porque nosotros al principio del programa estamos desde el programa anterior muy preocupados con esta veña que dio el Parlamento al ex coronel Jorge Ignacio Fernández, que, en fin, estaba al mando del cuartel de Rivera y que le daba la fe de vida a un prófugo de la justicia, no solamente de la justicia uruguaya, sino también de la justicia italiana, que no es ni más ni menos que Mato Narbondo, que, en fin, tiene hasta relacionamiento con los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz y está íntimamente ligado al asesinato de Luis Batalla en mayo del 1972. Recordemos que Luis Batalla era, creo, militante del Partido del PDC, Partido Demócrata Cristiano. El primer muerto en tortura, ¿no? por las Fuerzas Armadas. Exactamente. ¿Sí? Qué comentario, pequeñito nomás, porque sé que hay un montón de temas. En realidad hay una discrecionalidad del Parlamento, pero siempre la discrecionalidad del Parlamento tiene que estar regida por los principios naturales, y uno de los principios naturales es el respeto a los derechos humanos. Me llama un poco la atención que para dar esta veña no se haya, por ejemplo, consultado a la Institución Nacional de Derechos Humanos o a la comisión del pasado reciente, que sabemos que su directora es Matilde ¿verdad? Para tomar una decisión de este tipo, que evidentemente no solo resulta bastante cuestionable, sino que puede implicar después situaciones posteriores. Por ejemplo, si la justicia entiende que hubo algún tipo de desacato o algún tipo de manejo irregular que lo sancione. Pero además, aparentemente surge de lo que veo acá, que se ha expresado en materia de redes sociales en forma bastante discriminatoria, por ejemplo, con respecto a las mujeres feministas. Yo creo que es algo que debe ser atendido. Vuelvo a repetir, es discrecional dar la veña, pero obviamente que esa discrecionalidad, por otras razones, que siempre tiene que estar basada en un criterio de racionalidad, ¿verdad? Y me parece que, bueno, no parece ajustarse, por lo menos yo no tengo conocimiento de que se ha consultado por lo menos a los organismos vinculados a este tema, sabiendo que el tema de los derechos humanos y el pasado reciente es un tema permanente en la sociedad uruguaya, ¿no? Bueno, y tenemos varios temas además que nos ocupan y que nos preocupan además, nos ocupan y nos preocupan. Tira nomás. Está el tema, bueno, el tema vacunas ni hablar porque están en danza ahora, en la sociedad en general. Sobre eso tengo bastante para comentarte. Y también hay otro tema, ¿no, Josiana? Porque está el tema de que no dejan entrar uruguayos. ¿Cómo es el tema también? Hay varios temas, ¿no? Bueno, es un tema que yo particularmente lo he estudiado porque sin duda desde el punto de vista digamos, jurídico, es un tema muy cuestionable. Perdón. Yo creo que es absolutamente inconstitucional. Perdón, ¿bajo qué normativa no se deja entrar a uruguayos al país? Bueno, en realidad hay una ley. O sea, es decir, se dictó una ley, la de 19.932, que regula supuestamente el artículo 37 y autoriza al Poder Ejecutivo,
por un tiempo prudencial, y esto quiero ser muy claro, la propuesta venía sin tiempo, o sea, el Poder Ejecutivo podía prorrogar, afortunadamente, por lo menos en un rapto de racionalidad, el Parlamento le puso un plazo máximo. 60 días, ¿verdad? Seguro. Pero hay un tema que debe ser tratado, porque yo creo que involucra un aspecto constitucional fundamental, y es la condición de ciudadano uruguayo. Y no me refiero a ciudadano natural o legal, me refiero a ciudadano uruguayo. Uno, en el artículo 37 de nuestra Constitución dice claramente que el ingreso y egreso del país es libre. Pero además tenemos la regulación internacional. El artículo 13 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que toda persona tiene derecho a circular libremente y elegir su residencia en el territorio de un Estado, y toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. Esto es la Declaración Universal de Derechos Humanos. A su vez, el artículo 15 dice: toda persona tiene derecho a una nacionalidad y nadie podrá ser privado arbitrariamente de su nacionalidad ni del cambio de nacionalidad. Y si uno va a la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 22.5, dice: nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar al mismo. ¿Ah? Ahora bien, el artículo 73 de nuestra Constitución dice: los ciudadanos de la República son naturales o legales, y a continuación establece cuáles son los naturales y cuáles son los legales. O sea, pero cumplidas las etapas correspondientes, somos todos uruguayos. Y finalmente el artículo 81 establece que la nacionalidad no se pierde ni aún por la nacionalidad, o sea, la ciudadanía natural, no se pierde ni aún por naturalizarse en otro país, a diferencia de la ciudadanía legal, que por otra forma de naturalización sí se pierde. O sea, no cabe duda que todo uruguayo natural, de acuerdo al artículo 74, y todo ciudadano legal en ejercicio, o sea, que no haya perdido la ciudadanía, debe considerarse incluido en la previsión de estos artículos que yo mencionaba de la Declaración Universal. Ahora bien, ¿puede ser restringido este derecho? Sí, a ver, toda persona tiene deberes, derecho a la comunidad, y esos derechos pueden ser restringidos con la condición de que sea una, en nuestro caso por el artículo 7, una ley de interés general, y en el caso del artículo 29 dice: con el único fin de asegurar el reconocimiento y respeto de libertades de otros y satisfacer las justas exigencias de la moral, el orden público y el bienestar general de la sociedad democrática. Y estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos de las Naciones Unidas. O sea, uno se podría preguntar: bueno, pero entonces ¿se puede limitar? Bueno, vamos a ser muy claros. Hay derechos que no son limitables en ninguna circunstancia, que son conocidos como derechos subjetivos absolutos. ¿Por qué no se puede limitar el derecho a la vida? Se extingue. No puedo, lo mismo que la integridad física, lo mismo que el derecho a la personalidad, son derechos absolutos. Ahora bien, en este caso, y en relación a nuestro ordenamiento constitucional, yo entiendo que el entrar y salir del país es un derecho absoluto, no es limitable. No es limitable. Y lo digo sobre dos fundamentos. En primer lugar, no existe ninguna disposición dentro de la Constitución que autorice el exilio o la expulsión del país de nacionales. ¿No? No existe. De ciudadanos uruguayos no existe. Existe sí una norma que creo que acá se conoce bien, que es el artículo 168, numeral 17, medidas prontas de seguridad, que en el caso... Me duele, no me acuerdo. Y algo que no se aplicó, pero que se debía haber aplicado, que en el caso de que vas a ser detenido bajo medidas prontas de seguridad, tenés el derecho a optar por salir del país. Pero no es una expulsión, es una opción de la persona. Si la persona dice: no, quiero quedarme detenido acá, porque no quiero que me expulsen del país, pero entonces, en ese caso, está claro que es la única opción constitucional que dice donde un uruguayo puede irse del país, pero es una opción de él, no es una expulsión. Y tampoco tenemos una ley que condene al exilio. Bueno, ahora bien, estamos en una pandemia. Entonces, las leyes que pueden limitar derechos tienen dos condiciones fundamentales. Y esto toda la doctrina, como mencionaba Richo Perrán, Correa Freire, etc. Es decir, lo dice muy claramente. Dos principios que es: el principio de la racionalidad y el principio de la proporcionalidad.
Para hacerles un ejemplo, el principio de la proporcionalidad es tan claro como que viene de la Carta Magna cuando se dice a un delito leve corresponde una pena leve. Esto fue escrito en 1215, ¿verdad? O sea, entonces, la proporcionalidad significa que yo tomo una medida restrictiva en función de evitar un daño, o sea, si el daño puede ser grave, la medida puede ser grave. Si el daño puede ser leve, la medida tiene que ser leve. El segundo aspecto es la racionalidad, es decir, algo que es la lógica o el sentido común de la medida. Es decir, yo no puedo decir, bueno, para evitar las aglomeraciones vamos a eliminar el estacionamiento en todo Montevideo, claro. ¿Verdad? En Ciavija no tiene sentido, no tiene lógica. Entonces, yo tomando en cuenta esto me pregunto, ¿cuál es la racionalidad de prohibirle a los uruguayos el ingreso, el cierre de frontera para los uruguayos? Yo discutiría hasta el cierre de frontera, pero vamos a dejarlo porque es una potestad de soberanía nacional que se puede tener. Pero de acuerdo a nuestra Constitución, no veo cuál es la racionalidad de impedirle a un uruguayo que ingrese a nuestro país. Porque tenemos dos opciones. Una, el uruguayo viene con un PCR o no sé cómo se llama, cualquiera de estos test, y dice, no estoy enfermo. Muy bien, señor, pero igual va a hacer cuarentena, pero entra. ¿Por qué le voy a decir que no si no está enfermo? O por lo menos no tengo ninguna seguridad de que está enfermo. Ahora vamos a poner la hipótesis que viene enfermo. La pregunta es, ¿qué hago con ese uruguayo nacional que de acuerdo al artículo 44 de la Constitución tiene derecho a la asistencia de salud? Decirle, no, vaya a atenderse al país donde estaba, acá no lo vamos, acá no. Córrase, salga de esta frontera, ¿verdad? Lo meto igual en una ambulancia, en un celular, lo llevo directamente al CTI. Pero no puedo dejarlo. Es muy importante lo que tú estás diciendo porque son las bases con que se construye una verdadera democracia basada en los parámetros internacionales, ¿no? Fíjense lo siguiente, ¿no? Porque además tenemos un deber de solidaridad. El deber de solidaridad es universal, pero nacional ni que hablar. Ahora acá atendimos, y yo creo que fue un gran acierto, digamos, del gobierno y de quienes participaron, atendimos a Greg Mortimer. Y permitimos que las personas infectadas que estaban a bordo entraran, los atendimos, los tuvimos en un hotel y después los enviamos. Y el mundo nos reconoció por eso y me parece muy bien. Porque se hizo lo que se debía hacer. Se hizo lo que se debía hacer. Y le vamos a negar a los uruguayos que ingresen, aunque estén infectados. Aparte está contradictorio porque hay muchos que están viniendo a Uruguay, que no son uruguayos, que han conseguido la residencia en tiempo récord. Y son personas de dinero, ¿no? Ahora fíjense en que uno puede decir, bueno, pero esto va a pasar y pasan los... No, a mí, desde el punto de vista técnico, jurídico, me preocupa que esto haya quedado en la historia jurídica de nuestro país. Obviamente, ¿cuál es el problema? Esto es una ley, y como es una ley, la única forma de atacarla es por inconstitucionalidad, pero una acción de inconstitucionalidad lleva mucho tiempo y seguramente nadie en este momento la va a aplicar. Tengo mis dudas si las personas que han quedado varadas, y por ejemplo el caso que tú estabas comentando, que no pudo venir al velorio, al entierro de su familiar, o gente que, por ejemplo, salió del país y después no pudo volver y no tiene un peso para... Es decir, esas situaciones no sé si no pueden hacer una reclamación contra el Estado uruguayo por esto. Pero lo que más me preocupa es que de alguna forma quede consolidado que esto puede hacerse, porque yo creo que no hay forma de que esto legalmente pueda hacerse. Está bien. En esta misma línea, porque este gobierno ha demostrado justamente estas cuestiones, ¿no? Bastante represivas, corre por mi cuenta la palabra, ¿no? Hablábamos, por ejemplo, como esa reglamentación a través de la luz de quién decide si una huelga es lícita o no es lícita. También el desconocimiento muchas veces a declaraciones y agresiones verbales también a la Institución Nacional de Derechos Humanos, por la cual la ley 19.822 encarga a la institución a la búsqueda de personas desaparecidas, por ejemplo, pero que el gobierno, o alguno de sus voceros por lo menos, creo que lo hablamos en la otra oportunidad que habías estado tú también,
desconocen o degradan a la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Sí, yo creo que lo lamentable es que yo no puedo decir, digamos, técnicamente que el gobierno lo ha hecho, porque Sí, claro. inclusive en un congreso que nosotros realizamos recientemente, creo que ustedes lo tuvieron Sí. en cuenta, el congreso Sí. en homenaje a Felipe Michelini, Ujú. participaron activamente tanto Matilde por la comisión como la representante de la Secretaría de Derechos Humanos. Por eso de la Presidencia. recalcamos algunos integrantes Exacto, del gobierno. pero ¿no? indudablemente lo que más preocupa es que haya legisladores que se hayan expresado en ese sentido, cuando la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, porque a veces nos olvidamos que es y Defensoría del Pueblo, cumple una función muy importante a nivel de garantía, que además es reconocida en todos los países del mundo, porque esto nació en el siglo XVIII, la Defensoría del Pueblo en el siglo XVIII, en los países escandinavos, pero a esta altura se ha extendido en todos los países y fundamentalmente en toda América Latina y España. Está bien. Estamos llegando a una tanda, Muy bien. pero nos quedan unos cuantos temitas, como siempre, para el próximo bloque, ¿no, Josiana? Sí, ahora vamos a una tanda y vamos a seguir hablando con Daoiz Uriarte, abogado político, profesor universitario y director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Continuamos con Haciendo Memoria, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas y Expresos Políticos del Uruguay. Recordamos que se emite por CX30, 1130M y por la radio cooperativa.uy. Nos están viendo en vivo y en directo por nuestro canal de YouTube, Crisol. Recuerden, Crisol y con Y, Crisol. Bueno, estamos con Daoiz Uriarte, abogado político, profesor universitario y director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. E integrante de Crisol. Sí, no nos quede en el tintero, fundamental. Y venía otro temita, ¿no? Que es el tema de la vacuna, que también el tema de la vacuna es un tema muy complejo y que se está transformando en un problema real dentro de lo que es nuestro ordenamiento y nuestro sistema de garantías en materia de derechos humanos. Obviamente la salud es un tema fundamental desde el punto de vista, desde la óptica de derechos humanos. Y bueno, tenemos un artículo 44 de la Constitución, pero además tenemos una ley orgánica que es muy vieja, del año 34, la 9202. Pero es importante señalar a esta altura sobre el tema de la vacunación que en el discurso que habitualmente se está manejando es el gobierno está manejando, va a comprar, va a elegir la vacuna. El Estado, digamos, actúa de dos formas a nivel de salud. Una en forma directa, brindando asistencia directa, y otra como regulador o controlador de la asistencia que brindan los privados. Esta situación está garantizada a nivel constitucional, garantizada además porque existe una ley, pero además garantizada porque, de acuerdo a nuestra Constitución, el Estado no se compromete a brindar toda la asistencia y ser el único que la brinda, porque dice que solamente se compromete a dar asistencia a los indigentes, a los que carezcan de medios. Tanto es así que dice, además, que en la ley, que cuando el Estado brinda asistencia a alguien que tiene medios, se la brinda, porque se la tiene que brindar, no va a dejar de, pero después le cobra, como si fuera cualquier privado. Y es lógico, esto es así y funciona desde hace muchos años. Pero podría decir, bueno, hay otros sistemas de salud que son estatales, absolutamente buenos, pero este es el sistema que tenemos nosotros. Esto quiere decir que en realidad el Estado es libre de negociar y desarrollar secretamente por las condiciones comerciales la vacuna que quiere traer para hacer su gestión directa en salud pública. Pero después, en realidad, tiene otra opción o otra situación que es decir cuáles son las vacunas habilitadas y permitir que las entidades privadas que quieran traer vacunas, por su lado, que estén habilitadas, las puedan traer. Y esto ha generado una situación donde el CASMU, que ha dicho, nosotros ya reservamos 1,5 millones de vacunas de Sputnik, no se entiende por qué el gobierno, más allá de que diga, bueno, nosotros vamos a ir negociando con Pfizer, con quien sea, no autoriza a traer
Y no digo solo, vamos, yo que sé, capaz que la española quiere negociar con AstraZeneca. Sí, porque además cualquier- en esto hay dos problemas. Uno que es el problema logístico que tú mencionabas hoy, El tema de las temperaturas. el tema de las temperaturas, que para eso no es fácil de encontrar, por ejemplo, para la de Pfizer, 70. 70 Pero grados. los otros se manejan con un freezer común, porque llega a 20 grados. Pero en todo caso, quien traiga la vacuna es el que va a tener que asumir el problema de la logística. El problema es cómo se autoriza. Y yo quiero recordar que en esto, a ver, ¿qué es lo que dice la ley? Dice, la adopción de todas las medidas, dice, en materia de higiene y salud pública, el Ministerio tendrá que hacer la adopción de las medidas que estime necesario para mantener la salud colectiva y su ejecución por el personal de las órdenes y tanto todos los reglamentos. En caso de epidemia o serias amenazas de invasión de enfermedades y efectos contagiosos, el Ministerio adoptará de inmediato las medidas conducentes a mantener indemne al país y disminuir los estragos de la infección. Entonces, está claro que el Ministerio de Salud Pública tiene la obligación de adoptar de inmediato las medidas para mantener. Una de las medidas para mantener indemne, y a esta altura nadie a nivel científico lo niega, lo escuché a Radi diciendo, este es el momento de vacunar, no en febrero, no en marzo, este es el momento de vacunar, pero lo ha dicho Moratorio, lo ha dicho Sabio, lo ha dicho Juan Cristina, a ver, todos los científicos reconocidos de este país han dicho, hay que vacunar, esto se termina con la vacuna. no se va a terminar inmediatamente, seguiremos durante todo el año usando el tapabocas, pero para empezar Hay que vacunar. hay que vacunar. Claro. Y esto se termina cuando lleguemos a el 60 o 70% de la población vacunada. Ahora, cuanto más demoremos en empezar, Más vamos a llegar al más objetivo. tarde vamos a llegar. Pero entonces, si acá lo que dice es dictando los reglamentos y disposiciones para este fin primordial, o sea, para disminuir los estragos de la infección. ¿Cuál es el problema? Es decir, autorizamos todas las vacunas, vamos a comprar la que nosotros queramos, está bien, pero vamos a autorizar las demás vacunas. Porque nadie puede negar que, es decir, todos los científicos han dicho, hay 13 vacunas en la vuelta que están bien. Toda América Latina está vacunando con distintas vacunas, alguna con Sputnik, otra con la China, algunos con más de Con una. más de una, exactamente. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a demorar en aprobar una vacuna que puede ser la que el Estado no quiera traer, pero que puede traer otro? La que- vacuna y que está- Pfizer está demorando las entregas, incluso en los Sí, países incluso dijo que iba a desarrollados. parar la producción para Mejorar, para sí. poder mejorar. Entonces, fíjense que acá lo dice muy claro. Y después dice, el artículo 5 dice, difundir el uso de vacunas o sueros preventivos como agente de inmunización, imponer su uso en caso necesario y vigilar el cumplimiento de las leyes que impone la obligatoriedad de vacunación y revacunación antivariólica. El Ministerio de Salud controlará la preparación oficial y privada de sueros y vacunas. El otro día yo puse un tweet y una persona me dijo, no, la vacuna no puede ser obligatoria porque a nadie se le puede pinchar. No, a ver, entendamos qué significa obligatorio. Es decir, yo tengo la obligación de vacunarme. Ahora, nadie me puede agarrar, sostener y darme la vacuna pesado. Eso está claro. Pero lo que sí me pueden decir es, mire, si usted trabaja en la salud, no puede entrar si no está vacunado. Claro. Si usted quiere carnet de salud, tiene que estar vacunado. Eso es obligatoriedad. Es decir, para todas las actividades colectivas, yo tengo que estar vacunado. Quiero recordarles un famoso caso de hace muchos años de un señor que era naturalista y que no quería que sus hijos se vacunaran, ¿se acuerdan? ¿Y cuál era el problema? Dice, está bien, es decir, sus hijos tenían derecho a la educación, pero también para educarse tenía una obligación, que era vacunarse, porque si no ponía en riesgo a todos los demás niños. Y no era una cuestión de que él optara por el naturalismo, como aparece Vega ahora. Es decir, uno puede tener las convicciones que tenga, pero la ciencia es la ciencia, y las reglas se basan en la ciencia, y la ciencia dice, si nos vacunamos, vamos a poder controlar. Entonces, Y los números, perdón, los números también son los números, porque en los países donde se vacunan determinadas enfermedades, bajan las cifras de esa enfermedad. Y cuando se deja de vacunar, suben las cifras de esa enfermedad. claro. Fíjense que yo les voy a leer rápidamente, porque supongo que damos cortito, pero no Sí, sé, todo habitante tiene la obligación de someterse a las medidas propias que se le pongan por el Estado. La denuncia de tratamiento obligatorio se entera que por su naturaleza o género de ocupaciones a que se dedica la persona que la padezca pueda tener repercusiones en la sociedad. O sea, todos, va a ser obligatoria para todos los que queramos. Obviamente, si usted no quiere vacunarse, no ande por la calle, no puede ir a cobrar No una viaje. vacunación, no trabaje, bueno, ¿no?
Y después, finalmente, quería mencionar esto. Los servicios de asistencia prestados por el Estado cuando fueran solicitados por los interesados o impuestos por la autoridad sanitaria obligarán a la compensación pecuniaria de quien reciba los beneficios o de las personas obligadas a prestarlo, razón de parentesco, su estado de fortuna. Únicamente serán gratuitos en los casos de pobreza notoria. El Ministerio de Salud Pública, al reglamentar, puede establecer procedimientos a seguirse. Esto quiere decir, porque alguien cuestiona, dice, bueno, pero si traen las vacunas a los privados, ¿la van a cobrar? Sí, bueno, si estás en una mutualista privada, bueno, será cuestión de ver los derechos de los socios, si le autorizan o no a cobrarlo, pero en todo caso, hoy se están haciendo los test, y hay test gratuitos y hay test que se cobran. Ahora, acá lo importante es salir de la pandemia. Si alguien quiere discutir cómo tiene que ser el sistema de salud, yo estoy dispuesto. A mí me encantan los sistemas de salud universal y todo lo demás, pero simplemente acá tengo que guiarme por lo que es nuestro ordenamiento jurídico. Y para mí es muy claro que el Ministerio y para finalizar voy a recordar, ¿cuántos juicios ha hecho la Universidad de la República a través de su clínica de litigio estratégico contra el Fondo Nacional de Recursos? Porque el Fondo Nacional de Recursos no autorizaba medicamentos que servían para determinadas enfermedades especiales. ¿Y cuál era la discusión en los juzgados para que la gente la tenga clara? Porque no es que el fondo fuera bueno, la facultad fuera malo o a la inversa. El tema de la discusión es ese medicamento que el ministerio no había autorizado. No lo autorizaba porque científicamente no estaba validado o por razones económicas. Si era por razones económicas, entonces el juzgado condenaba. Si ese medicamento realmente iba a servir. Ahora, si la facultad o digamos, los técnicos no determinaban que ese medicamento sirviera, entonces no ibas a obligar al Estado a traer ese medicamento. Y lo mismo pasa inclusive con algunas cosas ortopédicas y cosas por el estilo. Entonces, en realidad, el tema de la vacuna es, el Estado lo que tiene que decir es, está bien, todas estas vacunas sirven, nosotros vamos a traer esta, pero el que quiera traer otra, inclusive, tomen en cuenta que además está clarísimo que hay vacunas más baratas y más caras. No solo en la logística, sino también en el precio, pero eso es una opción del Estado, o será una opción de los particulares que las traigan. El problema es tener las vacunas lo antes posible. Y si alguien me dice, bueno, no, pero si van a vacunar los que tengan plata, acá yo quiero que se vacunen los que tengan plata y los que no tienen plata, pero no voy a decir, bueno, no voy a, hasta que el Estado no empiece a vacunar, no voy a permitir que las mutualistas no empiecen a vacunar. ¿Por qué? Si el objetivo es vacunar 1.700.000 personas, por lo menos, ¿no? O 2 millones. Sí, claro. Tenemos, nos quedaba en el tintero un tema que salió una nota interesante en Brecha en estos días, en los primeros días de enero, en los cuales hace un raconto sobre los procesamientos por delitos de lesa humanidad que hubieron en el 2020, que habla justamente que 13 represores fueron procesados en ese año por responsabilidades de crímenes en la dictadura. Y es un interesante, ¿no? Incluso médicos. Exactamente, hay médicos, sí. Y que hace un raconto muy interesante sobre cómo y cuándo se empezaron, de que esto en definitiva también es el resumen de cuándo empezaron los pedidos de procesamiento y todas las chicanas que hicieron los defensores de estos. Ahora, nos parece a nosotros que es importantísimo que no habría habido estos procesamientos, seguramente, o serían muchos menos, si no hubiera un 20 de mayo, con decenas de miles de ciudadanos en la calle, si no hubiera organizaciones populares organizadas, si no hubiera gente peleando por este tema, que eso es fundamental. La Fiscalía Especializada, ¿no? Que fue una de las banderas de Crisol que se creó en el 2018. Exacto, que son conquistas de esta lucha, ¿no? Yo creo que la lucha por los derechos humanos y por el reconocimiento de las violaciones que se dieron durante la época predictadura y dictadura, ha sido una conquista popular, sin duda, pero también la mayor conquista popular ha sido el consenso mayoritario de la población de que esos delitos deben ser castigados. Y yo creo que es muy importante que la mayoría, no el 50 más 1, hoy tenemos los últimos datos del 70% de la gente, que está de acuerdo en que esas cosas se deben castigar, no deben ser olvidadas y se deben prevenir hacia el futuro. ¿Verdad? Porque lo que tenemos algunos años nos creíamos en el Uruguay, como el Uruguay no hay, era un país donde estas cosas no iban a ocurrir. Tanto no iban a ocurrir que en la Facultad de Derecho no había un curso especializado de Derechos Humanos. Claro. Fíjense que se crea después ahí. Tremendo. Ahora que sabemos que sí,
que no estamos vacunados, es importante vacunarnos con estas medidas y por eso la Fiscalía ha demostrado además algo muy importante, y es que concentrando los casos en algo especializado, antes estaban dispersos por todos los juzgados, porque además el que investigaba era el juez. Ahora, el que investiga es el fiscal, como corresponde de acuerdo a nuestra Constitución, y además se concentra en los casos. Entonces, esa persona, que hoy es el doctor Ricardo Parciavale, puede concentrarse en cada caso en particular y ver la diligencia correspondiente. Muy bien, tenemos algunos mensajes de los oyentes antes de despedirnos, porque ya estamos llegando prácticamente a la recta final, antes de despedirnos y despedir a la visita de Luis Uriarte, afiliado a Crisol, además. Y los nombro rapidito, ¿sí? Yo tengo algunos por acá también. Bueno, vamos intercalando, si querés. Mira, a Baudilio Bello, un agradecimiento por sus sugerencias desde acá, ¿no? Gran compañero Baudilio, le damos un fuerte abrazo y estamos siempre, el compañero fundador de la Comisión de Fusilados de Soca, entre otras cosas, preso político también. Muy bueno. Integrante de Crisol. Después tenemos un mensaje, porque nos sirve para recordarle a la audiencia de que pongan el nombre de pila o algo por ahí, porque a veces nos aparece solo el celular. Un celular con terminación 113 que dice solamente muy buen programa por el programa anterior, porque tenemos algunos mensajes del programa anterior. No, también, pero pará, acá sí. yo sé quién es ese mensaje, porque está la foto, es Ivonne. Ah, Ivonne, claro. Lo que pasa es que lo recibimos por el correo de la radio y no figura el nombre de ella. Muy bien. Bueno, Ivonne, para Ivonne, para Nidia, para Miriam, para Valdir, que mandaron mensajes. También para Leticia de Piriápolis, Norberto de Bella Unión, Susana de Salinas, Esteban de Montevideo, Leandro, que es de la semana pasada, de una pegada con Toyos, un maestro, dice. Sí, bueno, es un crack. Muy bien. Crack. Sandra, Toyos, un referente, vamos arriba, dice. Muy bien, muchas gracias. Humberto de Maldonado, haciendo medro, se va para arriba a redoblar. Otro más. Y José, de ahora, dice Clarito Dauis. Y seguramente vendrán más mensajes. Desde ya los animamos a que sigan mandando mensajes. Totalmente, al 091-028-578. Exactamente. Una cosa que te quería comentar, que Crisol ha participado de todas las asambleas nacionales de la INDH y se ha vinculado con organizaciones de distintas temáticas. Y por ponernos a tono con la época, estamos siguiendo varios derechos, nos hemos comprometido, y por eso es muy importante las reflexiones que tú trajiste, porque estamos siguiendo, no es que estamos encasillados en el tema nuestro, sino que está mancomunado con todos los temas que tienen que ver con los derechos humanos, y es muy bueno el aporte de alguien que conoce la Constitución, el derecho internacional, y nos trae para aclarar estos temas, ¿no? Bueno, y yo particularmente agradecerle a Crisol que participó del congreso, del primer congreso organizado por el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, Felipe Michelini, y que fue muy importante su participación. Muy bien, bueno, estamos llegando al final. Tenemos que despedirnos. Josiana Fernández Lavie, José Olivera, Alfredo Rivera quien habla, Valdir Tavares en el banco de suplente y todos los compañeros de Crisol que colaboran, y un agradecimiento muy grande a Dauis Uriarte, primero afiliado a Crisol, abogado, político, profesional universitario, director del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Gracias a ustedes y a la zona. No, por favor, muchísimas gracias. Y nos estamos despidiendo hasta la semana que viene, ¿no? Cuando digamos que esto es Haciendo Memoria, la audición de Crisol, la Asociación de Expresas Políticos del Uruguay, que como siempre decimos, por verdad, memoria, justicia, reparación integral y nunca más, siempre estaremos para que los más infelices sean los más privilegiados.